Hola, soy Anna Hooker con Dixon Realty y hoy profundizaremos en las últimas tendencias y conocimientos que dan forma al panorama inmobiliario este mes para viviendas unifamiliares y condominios. Ya sea que posiblemente esté pensando en comprar una casa o tal vez sea un inversionista o simplemente tiene curiosidad acerca del mercado inmobiliario, está usted en el lugar correcto. Así que comencemos. En primer lugar, echaremos un vistazo a las viviendas unifamiliares. Precio medio de venta. El precio medio actual es de $589,000. El mes pasado, en abril, fue $565,000. Vimos un aumento de precio del 4.4%. En la misma época del año pasado, el precio medio era de $555,000. Una apreciación del 6.3% desde el año pasado hasta la fecha. Casas vendidas. En mayo se vendieron 421 viviendas. El mes pasado, 372. Vimos un aumento en las ventas del 13.2% en comparación con el mes pasado. En la misma época del año pasado, se vendieron 402 viviendas, una variación del 2.2% respecto al año pasado hasta la fecha. Nuevos contratos o casas en escrow. 446 viviendas están en contrato. Esto dará forma a las cifras del próximo mes. El mes pasado había 433 casas en contrato antes del fin del mes, un cambio del 3%. Al mismo tiempo del año pasado había 426 viviendas, una variación del 4.7% respecto al año pasado hasta la fecha. Nuevos listados. 631 viviendas fueron listadas en mayo. El mes pasado tuvimos 496, un aumento del 27.2% de viviendas en el mercado. En la misma época del año pasado se listaron 532 viviendas, haciendo esto un aumento del 18.6% del año pasado hasta la fecha. Inventario activo. Actualmente hay 729 viviendas en el mercado. El mes pasado tuvimos 554, una variación del 31.6%. Aunque actualmente el número de casas en venta es mayor, el inventario sigue siendo muy bajo para satisfacer la demanda. El año pasado, a la misma fecha, había 634 viviendas en el mercado, un cambio del 15% desde el año pasado hasta la fecha. Precio cerrado versus análisis de precio listado. Lo que significa esto es la diferencia entre el precio fijado por una propiedad cuando se pone a la venta y lo que el consumidor paga por esa propiedad. Estamos viendo múltiples ofertas nuevamente en viviendas con precios adecuados. Los compradores pagaron un 99.7% cerca del precio listado. El mes pasado vimos un 99%. Tuvimos un aumento del 7%. Por esta razón, es súper importante si piensa vender, fijar el precio de su casa adecuadamente desde el principio. Mismo tiempo, el año pasado, el consumidor pagó 98.8% cerca del precio listado, un cambio del 0.9%. Ahora echemos un vistazo a los condominios en el área de Reno Sparks. Precio medio de venta. El precio medio actual es de $363,000. El mes pasado, en abril, fue de $365,000. Vimos una leve disminución de precios del 0.8%. En la misma época del año pasado, el precio medio era de $343,000, una apreciación del 5.6% desde el año pasado hasta la fecha. Condominios vendidos. 79 condominios o townhouses se vendieron en mayo.
El mes pasado, en abril, se vendieron 83. Vimos una disminución en ventas del 4.8% en comparación con el mes pasado. En la misma época del año pasado se vendieron 78 unidades, una variación del 1.3% respecto al año pasado hasta la fecha. Precio de venta por pie cuadrado. El precio medio por pie cuadrado fue de $285. El mes pasado, 303, una disminución del 5.9%. En la misma época del año pasado, el precio por pie cuadrado era de $279. El precio por pie cuadrado aumentó un 2.2% desde el año pasado hasta la fecha. Esta información es proveída por la SNAR, Asociación de Agentes Inmobiliarios de Sierra Nevada. La demanda por condominios o townhouses sigue muy activa y esta es una gran opción para los compradores de casa por primera vez. Adquieran una propiedad, dejen de pagar renta y comiencen su camino hacia la prosperidad y conseguir el sueño americano, que al fin de cuentas es lo que buscamos todos como latinos en este país lleno de oportunidades. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video y si desea obtener información sobre el mercado inmobiliario de otras regiones, comuníquese conmigo que estaré encantada de ayudarle. Gracias de nuevo y hasta la próxima.